Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy a raíz de la vinculación de nuevos educadores a través del concurso recientemente realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para cubrir plazas en zonas de conflicto. Muchos docentes provisionales van a salir de sus cargos. Hay muchas dificultades para la reubicación de estos educadores y, por supuesto, FECODE, como también los sindicatos filiales, vienen exigiendo la reubicación de estos docentes. Por eso vamos a escuchar a continuación al abogado Gustavo Garnica, quien es asesor jurídico de ADEMACOR, quien durante su participación en un Facebook Live hecho por esta organización sindical da algunas orientaciones que son de carácter general para todos los docentes provisionales del país. Escuchemos. Lo primero es, a nivel general, y para hacer la explicación de la provisionalidad, vamos a explicar qué derecho en cuanto a estabilidad tienen los trabajadores provisionales, los empleados provisionales, y para ello vamos a utilizar tres categorías de empleados. La primera categoría que utilizamos es la de los empleados de carrera, segundo los provisionales y tercero los empleados de libre nombramiento y remoción. Los empleados de carrera, luego que ya superaron el concurso, luego que superaron el periodo de prueba, tienen una estabilidad laboral que le da el hecho de haber superado ese concurso. Digamos que es una estabilidad laboral plena, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos en el otro extremo a los empleados de libre nombramiento y remoción, en donde hay una estabilidad laboral, digamos, precaria, en el sentido de que depende su estabilidad del nominador. En tanto son empleados de dirección, manejo y confianza, dependen de la discrecionalidad del nominador para retirarlos o mantenerlos en la prestación del servicio. Y entre esos dos tipos de empleados y esos dos tipos de estabilidades, una estabilidad, digamos, la plena y una estabilidad precaria, están los trabajadores provisionales que tienen una estabilidad intermedia, ¿sí? No son removibles como los empleados de libre nombramiento y remoción de acuerdo a la discrecionalidad del nominador, pero tampoco tienen el plus de estabilidad que tienen los empleados de carrera. Dicho esto, entonces entendemos que esa estabilidad intermedia de los trabajadores provisionales, de los empleados provisionales, depende de circunstancias objetivas que están establecidas en la norma, frente a las cuales cede el derecho de los provisionales. Ejemplo, uno de estos casos es cuando se va a proveer el empleo que ocupa el provisional por un trabajador que supera el concurso de prueba y tiene derecho a que lo nombren en periodo de prueba. ¿Qué ocurre en este caso? Ocurre que existen dos derechos, que es un derecho que, si bien aún el docente que va a ser nombrado en periodo de prueba no ostenta derechos de carrera, sí tiene unas expectativas que se ganó por el hecho de haber superado ese concurso, y esas expectativas indican que la posibilidad real, legítima, de ser nombrado en la plaza que escoja o en el empleo que escoja, versus el derecho del trabajador o del empleado provisional, del docente provisional, que debe entender que no tiene ese derecho de estabilidad en ese empleo. Eso a nivel general. Pero a nivel de la legislación docente encontramos dos elementos a tener en cuenta. Primero, tenemos que tener en cuenta el decreto 2105 del 2017, que modifica el decreto 1075 del 2015 en el artículo 2.4.6.3.12, en el parágrafo segundo, donde se estableció que en el caso de los docentes provisionales, antes de ser retirados del servicio,
por cualquiera de las causales, una de ellas, como ya lo indicábamos, el nombramiento de docentes en periodo de prueba porque superaron el concurso, debe verificarse si existen plazas disponibles en el perfil de este docente provisional que permitan, antes que la desvinculación, antes que dar por terminado ese nombramiento provisional, un traslado hacia esa nueva plaza o esa plaza disponible. Y cuando hablamos de disponible, quiere decir que sea una plaza vacante y que en el momento no esté provista por otro docente provisional, porque recordemos que si está provista por otro docente provisional, si bien está la plaza vacante, se entiende vacante, no se encuentra disponible en ese momento, ¿sí? Está en ese momento temporalmente provista por otro provisional que tendría igual derecho que el provisional al que posiblemente le provean su plaza o su empleo mediante por el docente que superó el concurso. Y adicionalmente a esto, esa norma que solamente contemplaba ese requisito previo, antes de o para no tener necesariamente que llegar directamente a efectuar la desvinculación, solamente se contemplaba para los docentes provisionales que estuviesen en plazas definitivas. A través de un acuerdo FECODE Gobierno Nacional se dicta la Directiva Ministerial 01 de este año, del 2020, en la cual esa garantía o ese paso previo se amplía ya no solo para los provisionales en plazas definitivas, sino también para los provisionales en plazas vacantes temporalmente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que antes de producirse la terminación del nombramiento provisional, la entidad territorial, el nominador, debe verificar la existencia de plazas vacantes disponibles en las que fuese posible el traslado de ese docente. Si no existen esas plazas vacantes, porque definitivamente no hay ninguna plaza vacante o porque las vacantes disponibles están ocupadas por otros docentes provisionales, es decir, no están disponibles, entonces el resultado es que se produce la desvinculación del docente provisional. Eso en términos generales. Pero ¿qué ocurre? Ocurre aquí que hay algunas situaciones específicas que generan unos fueros de estabilidad en los provisionales, ya sean docentes o sean empleados a nivel general. Y esos fueros de estabilidad se refieren fundamentalmente a los siguientes eventos que vamos a enunciar. Primero, quienes se encuentren en situación de prepensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos trabajadores, aquellos docentes que se encuentren a 3 o menos años de adquirir el estatus pensional no pueden ser retirados del servicio hasta que se les reconozca su derecho pensional y se les incluye en nómina de pensionados. Y en este caso tenemos entonces que tomar en consideración dos elementos. Hay muchos docentes provisionales que por el hecho de haber estado vinculados antes del 26 de junio del año 2003, tienen derecho a que en materia pensional se les aplique el régimen anterior. Y ese régimen anterior es, a nivel general, la ley 33 del 85, que establece unos requisitos pensionales que son los siguientes: 55 años de edad para hombres y mujeres y 20 años de servicio. Es decir, que esos docentes, faltándole 3 o menos años para adquirir ese estatus pensional, y el estatus pensional se adquiere cuando se reúnen los dos requisitos, tienen derecho entonces a permanecer por un fuero de estabilidad de prepensionados hasta tanto se les reconozca su derecho pensional y hasta tanto se les incluya en nómina de pensionados. Pero hay algunos de estos provisionales que no tienen derecho a esa aplicación de ese régimen anterior porque no tuvieron vinculación como docentes antes del 26 de junio del 2003. Entonces a ellos se les aplica el régimen contenido en Ley 100 del 93 con una variante, que es que tanto hombres y mujeres se pensionan con 57 años de edad y 1.600 semanas de cotización, que equivale más o 1.300, perdón, que equivale más o menos a 26 años. En este caso, lo mismo. Si el docente o la docente se encuentra a 3 o menos años de servicios para adquirir ese estatus pensional, está amparado por ese fuero laboral, ese fuero de permanencia que se llama prepensionalidad. Otro de los casos son los docentes que por situación de debilidad manifiesta, por condiciones de salud, ya sea por accidentes o por enfermedades de origen laboral o de origen común, es decir, que no tengan un origen laboral, presenten alteraciones en las condiciones normales de trabajo. Y a esos docentes no podrán ser desvinculados, sino
media una autorización de la autoridad laboral. Debe adelantarse primero un proceso de autorización de la autoridad laboral, que ahora en épocas de pandemia lo asumió directamente el Ministerio del Trabajo, de autorizar si existe una causal objetiva para producir ese retiro de ese provisional que se encuentra bajo esas condiciones especiales de salud que le otorgan un fuero de estabilidad en su empleo, así sea provisional. Ojo, no cualquier tipo de situación de salud puede ser entendida como causante de esa protección especial. La jurisprudencia ha entendido que tienen que ser condiciones que alteren su situación laboral. Es decir, que el docente haya, en el caso específico de los docentes, que el docente haya venido presentando incapacidades, que haya venido teniendo un desarrollo de la enfermedad o de la condición de salud que haya sido de pronto ya valorada, aunque no calificado, pero sí vista o manejada por el Departamento de Medicina Laboral, en donde se le hayan hecho unas recomendaciones para la prestación del servicio. Es decir, no cualquier enfermedad, no cualquier accidente genera ese fuero de estabilidad. Hay que tomar en consideración que frente a esto hay un cierto margen de discrecionalidad del operador jurídico, quien entra a mirar esas condiciones. Lo otro es las madres cabezas de familia, en donde tienen que tenerse en cuenta, madres y padres cabezas de familia, donde tienen que tenerse en cuenta algunas consideraciones que la jurisprudencia ha desarrollado, porque no todas las madres o todos los padres que sean padres o madres solteras pueden equipararse con la categoría de madres cabeza de familia. La jurisprudencia ha sintetizado 4 elementos para tener en cuenta para determinar si estamos en presencia de un cabeza de familia. Y estas son esos presupuestos y me permito y abro comillas para citarlas textualmente. Primero, que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Segundo, que la responsabilidad sobre los hijos sea de carácter permanente. Tercero, que se presente una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, del padre o de la madre, y que éste se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones, o bien que no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso, como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte. Y cuarto, por último, que no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solidaria exclusiva de la madre o del padre para sostener el hogar. ¿Qué ocurre? Que no entonces cualquier situación de una madre o un padre que atienda directamente las condiciones o que se vea a cargo de sus hijos o de un familiar que se encuentre en incapacidad de laborar, genera la condición de madre o padre cabeza de familia. Tienen que cumplirse esta serie de condiciones. El abandono de la pareja por sí solo tampoco genera esa condición, porque tienen que haber unas condiciones objetivas para que ese abandono genere esas condiciones. Recordemos que estas 4 son condiciones que deben concurrir, ¿sí? Y entonces, en ese caso del abandono de la pareja no sería una causal, porque en todo caso está en condiciones de aportar a la crianza de sus hijos. Tendría que ser por unas condiciones ya objetivas, físicas o psíquicas, que le impidan. Entonces, ya son situaciones específicas que toca entrar a mirar, y repito, de manera específica para poder determinar si se concurre ese fuero de protección especial. Tenemos el tema del embarazo y la lactancia, que ha venido fluctuando entre una protección objetiva de la madre en estado de embarazo y lactancia hacia una protección relativa. Inicialmente la protección era objetiva en el sentido de que por el solo hecho de estar la mujer embarazada y se produjera cualquier tipo de desvinculación, inmediatamente se activaba el fuero de protección a esa madre.
porque no es solamente el fuero de protección a la madre, sino también al niño que se encuentra por nacer, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La jurisprudencia ha venido, digamos que cediendo en esa protección hasta el punto de que cuando existen en este momento situaciones objetivas, una de ellas podría ser esta del nombramiento de quien superó el concurso, viene cediendo esa protección a la mujer embarazada en cuanto a la estabilidad laboral, y lo que han establecido entonces es que se debe salvaguardar el derecho a la seguridad social, continuando con los aportes en materia de seguridad social para que la mujer pueda tener la protección en materia de salud y posteriormente el beneficio económico durante la licencia de maternidad. En estos casos del embarazo, en estos casos también se requiere para desvinculación de la madre en esas situaciones o de la mujer en estado gestante, de la autorización de la autoridad laboral para que se pueda producir esa desvinculación. Estas son a grandes rasgos las situaciones en las que se puede encontrar un docente provisional y que le generan algún fuero de estabilidad cuando quiera que no exista una plaza vacante, porque si existe una plaza vacante para ubicarlo, este docente debe ser previamente reubicado a esa plaza vacante. Doctor Gustavo. Doctor Gustavo. Señor. Para darle un poco de dinamismo a la exposición suya, voy a hacerle un registro de preguntas para que precise la respuesta y creo que vamos ubicando a los compañeros. Ya ha dicho algunos. Sí. Correcto. Francesco Salvatore Espinosa pregunta: si ese docente padece de una patología delicada estando en provisión, ¿puede ser objeto de terminar contrato? Es la primera. Ya, y vamos a ir resolviendo. Correcto, doctor. Claro, ya lo explicábamos. Correcto. Ya lo explicábamos. Tiene que ser una afectación de la salud que le genere una alteración en sus condiciones laborales, ¿sí? Para que se haga acreedor a esa protección especial por debilidad manifiesta por situación de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? A ese trabajador, a ese docente, lo podrían desvincular, como lo acabo de indicar, si existe una causal objetiva para despedirlo, para desvincularlo, siempre y cuando la autoridad laboral autorice esa desvinculación. Es decir, el fuero aquí está mediado por el hecho de que debe primero la autoridad judicial debe mediar una autorización de la autoridad laboral. Si no media esa autorización de la autoridad judicial para efectuar esa terminación de la relación laboral, se entiende que no ha surtido efectos la desvinculación, ¿sí? Entonces, correcto. La respuesta es sí, con autorización de la autoridad laboral. Correcto, doctor. La docente Erika Ariza Díaz dice: estoy en embarazo, lactancia, estoy en ese estado y aún no me responde. He hecho trámite en el SAC y no tengo respuesta alguna. Bueno, ya ella hizo la primera parte, que es efectivamente comunicar. Se entiende que ya está enterada la entidad y la entidad debe proceder en consecuencia a ello. Si no le contestan, pero le mantienen su situación laboral, no hay ningún inconveniente. Ahora, si pasan 30 días hábiles y no le responden, ella puede interponer una acción de tutela porque se le está vulnerando además el derecho de petición. Recordemos que ahora por el tema de la pandemia se amplían los términos del derecho de petición, se amplían a nivel general a 30 días. Entonces, 30 días hábiles, entonces debería presentar una acción de tutela si ya pasaron los 30 días hábiles. Pero lo importante es lo que ella hizo, comunicó a la entidad territorial su condición de embarazo. Ahora, para ir ahí también aprovecho el punto. La recomendación para las madres que se encuentran en esta situación, ya hablamos de los otros casos, pero la recomendación para las madres que se encuentran en estos casos es que hagan lo que hizo la docente. A través del SAC, radiquen su solicitud o por lo menos radiquen el certificado de su condición de embarazo para que se entere la entidad y la entidad pueda proceder
a mantenerles o a tomar la decisión que vaya a tomar frente a su situación de embarazo. Eso frente a las madres. Frente a los otros casos que ya hemos señalado de salud, de prepensionados, salud, prepensionados, cabeza de familia y a nivel general quienes no tienen ninguna de esas situaciones, pero quieren que primero se indague la existencia de alguna plaza vacante a donde puedan ser trasladados, pues la organización sindical les va a partir de esta tarde o más tardar mañana en la mañana, tendrá en su página web colgada unos derechos de petición para que los docentes puedan utilizar ese derecho de petición y presentarlo de acuerdo a su condición. Como es tan difícil hacer un formato, por lo menos para todas las personas que se encuentren en una situación de salud, hacer uno solo que abarque todo, ese formato se va a hacer un formato a nivel general, pero que pueden reformar los mismos docentes añadiéndole o quitándole de acuerdo a su propia condición. Lo vamos a hacer, ya lo tenemos elaborado, estamos puliéndolo a nivel general, de tal manera que abarque la generalidad, pero se pueden presentar muchas situaciones específicas, pero ese formato le va a servir para que le puedan hacer sus pequeñas modificaciones. Entonces, lo mismo va a ocurrir con los prepensionados, lo mismo va a ocurrir con las madres cabezas de familia y a nivel general quienes no tengan ninguna de esas situaciones, pero quieran decirle a la administración, mire, revise si hay alguna plaza disponible en mi perfil para donde yo pueda ir trasladado. Ahora, en el caso de las madres cabezas de familia, las madres en embarazo, sí, directamente, sin ningún formato, simplemente se van directo al SAC y radican su prueba de embarazo para que se hagan acreedoras pues a las protecciones a las que haya lugar en ese caso. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y FECODE exige la implementación de condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas. La defensa de la educación pública estatal y la dignificación de la profesión docente constituyen el eje central del accionar de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, aún más en las actuales circunstancias donde enfrentamos no solamente la pandemia del COVID-19, sino una arremetida y una ofensiva frontal sin precedentes de la epidemia neoliberal, direccionada a través de la clase que actualmente ostenta el poder, la misma que aprovecha la emergencia sanitaria para degradar las condiciones laborales y violentar los derechos del pueblo colombiano. El coronavirus continúa su marcha inexorable de contagio, fallecimientos y dolor. Simultáneamente, se denota el grado de improvisación para enfrentarlo. Adicionalmente, algunos sectores sociales, obligados por las circunstancias de pobreza y hambruna, salieron al rebusque ante la poca o nula ayuda solidaria y, como si fuera poco, el gobierno nacional maniobró con sus estrategias para hundir el proyecto de la renta mínima básica propuesto para atender estas contingencias. En el área de la educación, la situación es bastante compleja. Muchos docentes, padres de familia, estudiantes, personal administrativo, servicios generales y de vigilancia viven nuevas incertidumbres, incrementadas por las declaraciones y normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. Varios mandatarios locales y secretarías de educación presionan y tensionan en torno al tema de implementar la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia, subvalorando la vida, la salud, la educación, el trabajo en condiciones dignas y la protección especial con que cuenta la niñez y la juventud como derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Llamamos a no chantajear, constreñir ni amenazar con apertura de procesos disciplinarios y descuentos de salarios a quienes no se acojan a la alternancia. Se deben asignar más recursos para la educación pública, resolver las brechas acumuladas, la accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas y educación rural. En lo inmediato y en corto plazo, incrementar el per cápita transferido por cada niño y joven matriculados.
Se ratifica la solicitud presentada meses atrás de destinar 650.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto del año 2021. Se propone también por parte de FECODE que los recursos de gratuidad se transfieran en su totalidad durante los 2 primeros meses de la vigencia fiscal que se avecina para financiar y solventar las condiciones previas exigibles. La evolución de la pandemia en Colombia con relación al resto del mundo demuestran que a noviembre 19 ocupamos el 5º lugar en casos por millón de personas, con 24.810, luego de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid y las principales ciudades de América Latina, encontramos que ocupa el 5º lugar a nivel universal. Los maestros y la escuela en la presencialidad somos irreemplazables. La salida a lo inmediato la debe dar el gobierno en la vía de otorgar los presupuestos para implementar la totalidad de las condiciones previas, hasta tanto se materialice la reforma constitucional al sistema general de participaciones, para lo cual se requieren la más amplia y contundente movilización social del magisterio y las comunidades. Los mandatarios tienen la oportunidad para demostrar su voluntad y decisión, implementando políticas sociales y de inversión en los 4 pilares fundamentales: salud, agua potable, saneamiento básico y educación. Por consiguiente, deben desistir y orientar que los proyectos e iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la República que deterioran las condiciones de la vida de los connacionales sean retirados y archivados. Tenemos la obligación constitucional de proteger la vida de las comunidades. En consecuencia, exigimos condiciones y todas las garantías dignas, previas y verificables por los órganos del gobierno escolar, al amparo de la autonomía institucional. Se requiere realizar un diagnóstico urgente de cada institución y sobre el terreno aplicar instrumentos similares, concertados y unificados que nos permita revelar con qué se cuente y qué se requiere para el regreso, la labor docente y los procesos educativos presenciales. Apelamos al sustento político-jurídico del Estado Social de Derecho y la primacía de la Constitución por encima de la ley, que no pueden ser desconocidos, así como las realidades institucionales, las nuevas necesidades, contextos y escenarios que emergen en el espectro de la pandemia y que advierten la necesidad de implementar las siguientes condiciones previas. Adecuar y adaptar las plantas físicas, con inversiones nuevas en infraestructura y dotación, ampliar la planta de personal docente, de apoyo y orientadores escolares, disminuir el parámetro de relación estudiante-maestro con la finalidad de lograr el distanciamiento físico, mejorar los ambientes de enseñanza, aprendizaje y disminuir el hacinamiento. Aumentar los recursos para el PAE y transporte escolar, respetar la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad al número de alumnos, tiempos, periodos, grupos, cursos, áreas y días. Adecuar un nuevo calendario escolar, contenidos curriculares y horarios. Articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar, asunto clave para proteger y preservar la vida de todos los estamentos educativos. Adelantar reuniones previas con la comunidad médica y científica. Aplicación de pruebas COVID-19 para estudiantes, docentes y administrativos. Disponer de asistencia médica permanente. Monitoreo diario del estado de salud con el debido registro nominal en formato establecido. Detectar y hacer seguimiento a personas asintomáticas. Garantizar la Internet como derecho público universal. Democratizar el acceso gratuito a la conectividad. Ejecutar inversiones cuantiosas para convertirla en un medio de fácil acceso. La educación en la virtualidad se constituye en una herramienta de apoyo didáctico, pedagógico en el proceso educativo, pero nunca podrá suplantar la presencialidad. Promover los componentes de bioseguridad y conexos como agua potable, baterías sanitarias, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial, proporcional al universo poblacional que asiste en cada jornada.
ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los salones, sanitarios, tableros, escritorios, pupitres, interruptores de la energía, puertas, manijas, computadores, material didáctico, laboratorios y otros sitios e instrumentos utilizados durante la actividad escolar y la aplicación de medidas de prevención en la desinfección de ropa, zapatos y demás objetos usados por todas las personas que ingresen a la institución. Designar los equipos de las Secretarías de Salud del ente territorial, responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso a los espacios escolares. El MEN y las autoridades territoriales deben garantizar la dotación de tapabocas, máscaras, guantes, geles u otras sustancias desinfectantes y termómetros, como se requieran en correspondencia con el número de personas que laboren. Atender las orientaciones, recomendaciones y conceptos de la OMS, organismos de salud y comunidad científica, como uno de los criterios para tomar la determinación de retornar a la presencialidad. La política de la alternancia muestra su carácter neoliberal, ordena registrar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución número 666 y la directiva número 17, expedida por el MEN, donde definen el mecanismo de concurrencia, se asignan pírricos presupuestos, de tal manera que obligan a los entes territoriales y los planteles educativos a resolver con sus propios recursos los nuevos requerimientos y necesidades. Distribuye de manera insuficiente los dineros, incluyendo a los colegios en concesiones. Los asigna según el total de estudiantes matriculados, diferenciado el per cápita, según sea la institución educativa, urbana o rural. Asigna a los directivos docentes el papel de gerentes. El cuerpo docente y los otros integrantes se convierten en simples ejecutores de las decisiones tomadas por ellos. Durante la pandemia se han configurado prácticas de acoso laboral definidas en la Ley 1010 de 2006, como toda conducta persistente, demostrable, ejercida y encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo, observables en el maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral. Es notable el desinterés del gobierno nacional para intervenir sobre los precarios contratos de salud que dejan por fuera la prevención y el acompañamiento en la implementación del sistema de gestión y salud en el trabajo. Ahora reducidos a unos pocos eventos y actividades, el MEN es el responsable directo de garantizar el derecho a la salud integral del magisterio y sus familias. Por consiguiente, debemos estar incluidos dentro de la atención de la canasta COVID y esta afectación debería ser reconocida como enfermedad profesional. Nos preocupa el deterioro de las condiciones de salud, los abusos, el maltrato físico, los duelos de los estudiantes y sus familias derivados del encierro y el aislamiento obligatorio. El restablecimiento de la salud mental y social no puede ser trasladado única y exclusivamente a las instituciones educativas y suponer que vayan a desaparecer por obra y gracia del regreso a clases. Se deben activar otras líneas de intervención, redes de cuidado y acompañamiento de un equipo interdisciplinario, interinstitucional, que incluya a las secretarías de salud, comisarías de familia, policía de infancia y adolescencia y Fiscalía General de la Nación para brindar atención integral a los menores de edad afectados por el confinamiento. No se trata de quién gana el pulso, si FECODE o el gobierno, o quién tiene mayor favorabilidad ante la opinión pública en el tema de la alternancia. La disputa está en contraponer la defensa de la vida frente a la imposición de la cultura de la muerte y en el cómo se atiende a la población vulnerable sometida al abandono permanente y a una desprotección creciente, con sus necesidades primarias y básicas insatisfechas, toda vez que se privilegia el mercado, el sector financiero y la gran industria. Las maestras y maestros del país manifestamos públicamente
que el derecho a la educación lo hemos garantizado de manera continua con nuestros recursos y desde nuestros espacios habitacionales, fieles a nuestras responsabilidades y vocación con los niños y jóvenes. Jamás nos negaremos a asumir nuestro compromiso pedagógico, humano y ético de educar y de dignificar la profesión docente. Regresaremos al aula regular siempre y cuando se cumplan las demandas exigidas, pero si las escuelas y colegios continúan en el mismo o peor estado de marzo y no han tenido las inversiones, adecuaciones y adaptaciones que exigen los protocolos, seguiremos con la modalidad implementada de educación en casa. Insistentemente, la Federación le ha propuesto al Ministerio de Educación Nacional adelantar una mesa nacional de diálogo político y pedagógico para definir las condiciones integrales en materia de aplicación de los protocolos de salubridad y de bioseguridad que a la fecha están lejos de cumplirse. Se debe escuchar y tomar en cuenta otras posturas, definiciones y voces antes de exponer la vida de los estudiantes y sus familias. Continuaremos concientizando a las comunidades y exigiendo al Gobierno Nacional la concreción de las condiciones previas necesarias para un regreso a clases presenciales, defendiendo la vida como bien supremo y la educación pública como derecho fundamental. Llamamos al Magisterio a mantenerse en estado de alerta y a estar atento a las orientaciones, convocatorias y acciones de movilización social que se puedan programar para defender los derechos de los educadores, del pueblo colombiano, el cumplimiento y la materialización de los acuerdos pactados. Esto lo firma el Comité Ejecutivo en nombre de Nelson Alarcón Suárez y Luis Edgardo Salazar. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.